Buenas tardes. Vamos a dar paso a la cuarta ponencia del Congreso, que está dedicada a la Orden de Alcántara y el Real Consejo. Decía que vamos a pasar a dar lugar a la cuarta ponencia del Congreso, que está dedicada a la Orden de Alcántara y el Real Consejo de las Órdenes, una perspectiva actual que va a correr a cargo de don Fernando de Vargas Zúñiga y Mendoza, miembro del Real Consejo de las Órdenes y caballero de Santiago, de la Orden de Santiago. Don Fernando de Vargas Zúñiga y Mendoza es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura, caballero, como decía, de la Orden Militar de Santiago desde 1987. Desde 1989 es además asesor del Real Consejo de las Órdenes Militares. Ingresó en 2009 en la Real Maestranza de Caballería de Valencia, caballero de Justicia de la Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San Jorge desde 2011, de la Casa de las Dos Sicilias, y desde 2013 es delegado en Extremadura y asesor de la Real Comisión de España. Ha dictado varias conferencias sobre historia, nobiliaria y genealogía. Pero realmente, don Fernando, aparte de por su currículum, está aquí por el interés que teníamos desde la Federación de demostrar esa vigencia que actualmente también tienen las órdenes militares. Muchas son las ocasiones en las que, sobre todo los que presumen de medievalistas, y aquí hay muchos, se dice que, bueno, que la importancia de las órdenes militares una vez reconquistada la península es relativa. Eso sí que es una afirmación relativa, por lo menos para muchos de los que estamos aquí, ¿no? Empezado por el profesor Gijón Granados, que antes nos ha demostrado cómo el siglo XVIII también están presentes las órdenes militares de otra manera, no solo en Extremadura, sino en el conjunto de la península. Y bueno, en definitiva, como digo, lo que queríamos era que don Fernando nos hablase de eso, de esa perpetuidad, aún esa continuidad de las órdenes militares, más allá no solo del siglo XVI, sino también del siglo XIX, después de las exclaustraciones, después de la Primera República, de época durante la dictadura franquista o la época de Franco, y, como digo, el día de hoy, sobre todo eso, esa última perspectiva actual de la que nos va a hablar, pues precisamente con conocimiento de causa, en primera persona. Sin más preámbulos, le doy la palabra a don Fernando de Vargas Zúñiga y le agradezco mucho el que haya tenido la deferencia de estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, una aclaración. No soy licenciado, soy diplomado en Ciencias Empresariales. Soy ganadero, soy aficionado a las órdenes militares. Y bueno, lo que pasa es que llevo 25 años como informante del Real Consejo y 25 años viendo expediente se va cogiendo una soltura a la hora de verlos y a la hora de calibrar las probanzas en las pruebas de nobleza. Las pruebas de nobleza, la gente se cree que la nobleza no vale para nada, que la nobleza no existe y bueno, pues quizá no valga para nada, pero es como un jarrón de flores que es muy bonito que tienes en tu casa que no vale para nada, pero que es muy decorativo. Esa es una visión de verlas. Los que quizá tengamos el orgullo de pertenecer a ellas lo vemos de otra cosa. Son nuestras tradiciones, es nuestra historia y es nuestra continuidad que queremos transmitir a nuestros hijos. Comienzo agradeciendo la invitación a don Francisco Zarandieta y a don Bartolomé Miranda por la invitación que nos han hecho al Real Consejo a venir aquí. Y bueno, ya la Federación Extremadura Histórica. Y bueno, también se lo agradezco muchísimo, sobre todo la confianza que ha puesto en mí el Real Consejo en designarme como conferenciante en esta ocasión, pues por eso, porque yo soy un diplomado empresarial que se dedica a las ovejas y a las vacas. Y bueno, tengo gran afición. Pero bueno, hay doctores aquí y catedráticos que sabrán mucho más de esto que yo. En fin, le agradezco sobre confianza a Su Alteza Real don Pedro Borbón de Sicilias y Borbón Parma y se lo agradezco muchísimo al Real Consejo. Mi afición por las órdenes militares es algo familiar. A mí la tradición esta me la ha transmitido mi padre, que es caballero de Alcántara, mi hermano es caballero de Alcántara, los dos en su día fueron secretarios del Real Consejo. Ahora mi hermano es informante, igual que yo, de la Orden de Alcántara.
mi familia ha estado vinculada siempre a la genealogía y a la heráldica y a las órdenes, pues desde que desde que leo libros. Para empezar, don Rodrigo Calderón, mi octavo abuelo, era el que fundó el archivo de la Chancillería de Valladolid. Su hijo, ya decía Salazar y Castro, que era su hijo, el segundo conde de la Oliva, era uno de los mayores genealogistas de su época, del siglo XVIII. Luego mi abuelo Siete Iglesias. Bueno, mi abuelo, el marqués de Siete Iglesias, era un gran historiador, fue el que indizó toda la colección de Salazar y Castro en la Academia de la Historia y bueno, le hicieron académico por esos méritos. Era una persona que yo tuve trato de niño, iba a pescar con él y tal, pero que no me llegó a transmitir su conocimiento. Su conocimiento se lo transmitió un grandísimo amigo mío, don Antonio Solís y Sánchez Arjona, que era el cronista oficial de Villafranca de los Barros, también caballero de Alcántara y grandísima persona, grandísimo amigo, persona sencilla, que sabía de órdenes militares y de genealogía como nadie. A él, además de mi abuelo, le transmitieron todos estos conocimientos, pues toda su familia, que habían sido alcantarinos. Yo iba mucho a verle a Villafranca y, bueno, teníamos grandísimas conversaciones, nos reíamos muchísimo y aprendí mucho. Y lo que más aprendí de él es que me orientaba en las lecturas, porque no hay algo mejor que te digan qué tienes que leer y qué no tienes que leer. Porque te pueden enseñar muchas cosas, pero es una opinión personal de cada cual. Pero si te dicen qué leer, tú sacas tus propias conclusiones y luego puedes leer lo que no debías de leer. Y entonces ahí es cuando te formas y te sacas una idea correcta. Entonces él me decía que lee esto primero y cuando ya lo asimiles, lee lo siguiente. Muy bien. Bueno, pues como veis, soy un aficionado que ha leído un poco y a lo mejor, bueno, he sacado mi idea particular y sobre todo es una opinión personal y familiar de las órdenes. ¿Cómo lo vemos los que estamos en las órdenes? No quiero dar lecciones a ningún historiador ni nada por el estilo. Así que pido disculpas por si veis que la visión que pueda tener de la historia a lo mejor no coincide con los libros ni sea la más acertada. Bueno, las órdenes militares en Extremadura, ya vamos, que os voy a contar de historia, son 700 años aquí. La Orden del Temple, empezó para luchar contra los moros en los santos lugares y, y aquí en España su papel contra los almohades fue asombroso. Ya creo que ha habido una conferencia sobre este tema. La Orden de Santiago se fundó en 1175 bajo la regla de San Agustín y era leonesa, y entendiendo que era leonesa, pues eso, por su ámbito de fundación. El León tenía un serio problema, que es la Reconquista, es que abajo tenía a los almorávides primero y almohades, y luego al oeste tenía el Reino de Portugal, muy nuevo Reino de Portugal, que en 1143 creo que fue cuando se fundó, y le tenía muy pujante, quitándole poderes de expansión, y ya no digamos Castilla, que le quitaba su expansión natural hacia el sur. Tenían acuerdos militares para no pisarse el territorio, pero bueno, al final quien venció fue Castilla. La Orden de Santiago, todo su territorio va desde el castillo de Montánchez de la Sierra de Montánchez hasta Tentudía, con todo lo que es el partido de Mérida, Llerena, Segura de León y luego de oeste a este desde Jerez de los Caballeros hasta la provincia de Córdoba. La Orden de Santiago, tiene una función religiosa, militar y repobladora y, al principio militar. Luego, solamente religiosa, administrativa y repobladora. Y, no podemos dejar de ver que una presencia en las clases dirigentes impresionante. Todo el que quería seguir un cursus honorum en el reino, lo más normal es que primero le tuviese un hábito. Al día de hoy, ¿en qué ha quedado? Seguimos siendo una orden de caballería, con sus votos, y es una corporación nobiliaria, porque está desposeído las órdenes de casi toda, luego explicaré que queda algo. Por su parte, la Orden de Alcántara es semejante la vida de la Orden de Alcántara. La Orden de Santiago empezó con la Reconquista, muy gloriosamente y tal, y se incorpora a la corona, y en la Edad Moderna es un organismo religioso administrativo.
y, bueno, claro, es una muestra de honor y distinción entre sus miembros. Al desaparecer el antiguo régimen, pues las órdenes eran muy difíciles que se encajase en un Estado laico. Y entonces, pues bueno, ¿qué pasó? Que se les desamortizó, se las suprimió y se las restableció cuando iban cambiando los gobiernos, hasta los decretos de la República que le dieron, digamos, lo que la gente cree que fue su fin, pero que no es así. Simplemente cambió de su Estado, bueno, su Estado dentro del Estado, llamémoslo. Cambió su posición dentro del Estado para convertirse en lo que es hoy, que son unas organizaciones religiosas, son unas órdenes de caballería religiosas, pero que para el Estado son unas meras asociaciones. Ni más ni menos, es su papel. La historia de la Orden de Alcántara, bueno, pues entre Torres y Tapia y Rades y Andrada, pues yo creo que han escrito muchísimo sobre este tema. Y creo que hasta la Edad Media, con esos dos escritores, pues bueno, en un breve resumen, es que bueno, empezó a luchar contra los musulmanes, eso fue su fundación. Y bueno, su fundador fue el prior de San Julián, don Gómez Fernández, en el reinado de Fernando II. En 1177 fue confirmada por bula del Papa Alejandro III. En 1183 el Papa Lucio III la aprobó por segunda vez y la pone ya bajo su autoridad directa. Y bueno, que sigue bajo la regla del Cister y está moderada como... Pero claro, no es la regla del Cister como los benedictinos, sino está moderada como una orden de caballería y militar. En 1213 se toma la villa y castillo de Alcántara y lo que en principio fue la Orden de San Julián del Pereiro, pues empieza a tener la vinculación con Alcántara hasta que llega un momento, bueno, que pierde el Pereiro y se queda exclusivamente llamándose de Alcántara, porque en fin. La orden estaba vinculada a la de Calatrava porque cuando se conquistó Alcántara se la cedieron directamente, Alfonso IX se la cedió a la Orden de Calatrava. Pero la Orden de Calatrava, como era castellana y le caía muy lejos de sus territorios, no podía mantenerla y se la cedió a la Orden del Pereiro, con la condición de que tenían que tener derecho a visita o inspección. Y a cambio, la Orden de Alcántara participaría el gran maestre de Alcántara, el maestre de Alcántara participaría en la elección del maestre de Calatrava. Bueno, la Reconquista es heroica y es, conquistan, desde la conquista van a fallar a campaña de Cáceres, van a la conquista de Badajoz, Mérida, Montánchez, en fin. En 1272 a la fortaleza de Magacela, van a la campaña de Murcia y reciben en compensación pues Piedrabuena, Zagala, Mallorca, Alcantarilla en Murcia, en fin, un montón de posesiones. En los siglos XIV y XV, porque los otros dos anteriores fueron unos siglos de lucha constante, los siglos XIV y XV fueron más revoltosos para la Orden, porque España estaba sumida en una constante guerra civil. La Orden tuvo que cuidar muy bien sus lealtades, elegir muy bien las lealtades y en vista de cómo al final ya en el 16 sus territorios, pues no pareció que le fuese mal. Pero tenían tanta fuerza los maestres que el rey siempre acababa reconciliándose. Y en esta época, bueno, hay que comentar pues las historias del glorioso clavero maestre Alonso de Monroy, Gómez de Cáceres, o Juan de Zúñiga o don Gutiérrez Sotomayor. La Orden de Alcántara tenía tres tipos de componentes: los caballeros legos, los clérigos y los caballeros, los legos y los clérigos. Los caballeros también se les llamaba freires. Y los clérigos eran los que realmente eran los conventuales, porque los caballeros eran los que se dedicaban a la labor militar. Y los legos, pues como en todas las órdenes monásticas, pues a labores más humildes. En el origen no se sabe cómo era el hábito, se sabe que eran chías de paño negro y en eso no llevaba ni cruz ni nada, pero se sabía que su símbolo era el peral con las trabas de Calatrava. Al frente de la orden militar se encontraban el maestre, el comendador mayor, el clavero y el alférez, y en el plano religioso los priores, subpriores y el sacristán. Y los fines son los que tiene ahora: santificación personal, culto divino y defensa de la fe. Y bueno, eran monjes guerreros, como he dicho, bajo la defensa del Cister. Tenían tres votos: obediencia al maestre, pobreza,
y castidad. Esta castidad fue efectiva hasta más adelante. Al principio, bueno, como os he comentado, a principios del 16, pues nada, que se incorporó a la corona y quedó unida al Real Consejo de las Órdenes, que lo que se fundó es el Real Consejo. ¿Cuándo se comienza el Real Consejo? Pues no se sabe claramente. Antes de la creación del Real Consejo de Órdenes Militares, existían consejos de las órdenes. A finales del siglo XV ya hay escritos que hablan de consejos de las órdenes, pero había un consejo particular en la Orden de Santiago, otro consejo en la Orden de Calatrava, pero no un consejo que aglutinaba las 4 órdenes. Y hay gente que equivoca la fecha de creación. El documento fundacional, pues no existe. ¿Cuándo vemos los primeros expedientes? Pues en 1523, a partir de 1523, cuando por bula papal de Adriano VI, pues se incorporan a la corona. La Orden de Montesa, sin embargo, no se incorporó en esta fecha, se incorporó en el siglo XVIII porque la orden estaba dentro de Orden de Montesa, dentro del Consejo de Aragón. Las funciones del Consejo pues eran tratar asuntos de gracia y patronato real, asuntos de gobierno, la administración de justicia y la admisión de caballeros y religiosos. Con el tiempo, pues eso fue su función principal, juzgaba y resolvía sobre las pruebas de nobleza. Y el ser caballero de una de las órdenes, pues era un honor reservado a muy poca gente. Porque ahora sí vemos en el Archivo Histórico Nacional que hay esa cantidad de expedientes. Tú te crees que había esa cantidad de caballeros, pero no, es que hay que ponerlos cada uno que vivían, cada cual en su tiempo. Y exactamente en cada año era una cantidad muy limitada los caballeros que había. Y era siempre una cosa bastante difícil de conseguir. Primero porque se había que conseguir una merced de hábito. Y esta merced de hábito solo la daba el rey por méritos propios o propios de tu familia. Y luego, una vez que tenías la merced de hábito, tenías que usarla. Entonces, ¿qué pedían? Unas calidades que tenía que haber nacido con ellas. Y es que tu familia paterna y materna tenían que ser nobles. En el contexto de la sociedad estamental esto no era nada extraño porque era así, la sociedad era una sociedad cerrada y se limitaba el acceso a los hidalgos de sangre por los 4 costados. En el siglo XVI y al XIX cambian las funciones en la Orden de Alcántara, pierden su cometido netamente militar y entonces, claro, las órdenes acaban siendo, además de grandes administradores de sus territorios, y seguían siendo órdenes religiosas. Es más, eran un freno para que los caballeros, no los clérigos ni los legos que estaban en sus conventos, sino que los caballeros tuviesen una rectitud moral y un apego a la religión que a lo mejor en las campañas se podía perder, haciendo la guerra por ahí. Era una señal de honra y distinción. El tener esto era, como he comentado antes, era lo máximo. Para alguien que quería probar su nobleza, no cabe duda, y para alguien que quería aspirar a puestos en la monarquía, porque todos los cargos, hasta 1834, estaban reservados para los nobles en la administración. Y eso era importantísimo. Al contrario, al contrario que la Orden del Temple, que era internacional, la de Santiago peninsular, la de Alcántara, pues todos conocemos que es casi puramente extremeña. Aparte de Alcantarilla en Murcia y algunas posesiones en Córdoba y algo por Gata, por ahí arriba, pues en Badajoz, en Cáceres tenía los partidos de Alcántara y Gata con 500.000 hectáreas, que hay que saber lo que es una hectárea para saber lo que son 500.000. Y en Badajoz, 350.000 hectáreas. Comprendía en Badajoz todo lo que es la actual Serena y la Siberia. Y los territorios se gobernaban mediante un sistema de encomiendas. A la cabeza de las encomiendas estaba un comendador, que era un caballero profesor de la orden, pero con el tiempo existieron excepciones. Y no siempre se le daban a caballeros de las órdenes, de su propia orden. Se podía dar a caballeros de otras órdenes. Luego podían cambiar de orden, pero yo he visto muchísimos documentos, caballeros que eran de una orden y cambiaban de orden facilísimamente. El prestigio social que tenían las órdenes era excepcional. Y como era tan excepcional, el Real Consejo vio que había que limitar la entrada. Y entonces cambiaron los requisitos de ingreso. Y en el 16
se complicaron muchísimo, porque antes entraba por la notoriedad del caballero, todo el mundo sabía que un señor era caballero, estaba matando moros por ahí, y bueno, pues este señor es noble y se le hacía caballero y ya está. Y entonces las definiciones del 14 y el 15 pues solamente exigían la hidalguía. ¿La hidalguía qué es? La nobleza del padre, nada más. A partir del 16, pues ya los criterios fueron muchísimo más duros. Se pedía en la Orden de Alcántara que el pretendiente tenía que probar su cristiandad, legitimidad, limpieza de sangre, limpieza de oficios y la hidalguía de sangre y no de privilegio de su padre, de su madre, abuelos y abuelas. Son muy explícitos diciendo esto, porque la hidalguía la podía a lo mejor tener, porque la hidalguía de sangre no queda realmente fijada hasta la tercera generación. No es que no quede fijada, sino que no se puede demostrar hasta la tercera generación. Entonces, tu abuelo ya tenía que ser hidalgo de sangre. Luego, como muy pronto, tenía que haber sido tu tatarabuelo a quien le hubiesen ennoblecido. Y aún así que no se supiese que tenía que ser de inmemorial. La limpieza de sangre, bueno, pues no tenía que descender ni judíos, ni moros, ni conversos, ni depenados por el Santo Oficio. La legitimidad, pues bueno, saben ustedes que la legitimidad, antiguamente, y no hace tan antiguo, los hijos había dos tipos, son legítimos y los ilegítimos. Los legítimos son los nacidos dentro del matrimonio y los ilegítimos son los nacidos fuera del matrimonio. Estaban los bastardos son los de casado con soltera o al revés, o casada con soltero fuera de su matrimonio. Estaban los naturales, que son los de soltero con soltera, los dos siempre que estén libres para contraer matrimonio, y eran naturales. La Orden de Santiago admitía hijos naturales. No admitía, la Orden de Alcántara no, la Orden no admitía ningún hijo de legítimos. Y luego lo que estaba, ningún tipo de hijos espurios, que son, los hijos incestuosos, o de curas, o de madre desconocida. Eso estaba completamente, prohibido. Los clérigos no tenían que hacer estas probanzas. A los clérigos lo habitual es que las pruebas se limitasen a la limpieza de sangre. En algún momento se les pudo exigir la nobleza. Es más, en la Orden de Alcántara se les exigía la nobleza en un principio, pero siendo licenciados en cánones o teología, esa calidad no tenían que probarla. Y antes del proceso de pruebas, pues había que conseguir la merced de hábito. Era por recompensa de hechos militares, administrativos, y si no te la daban, también la podías solicitar mediante memoriales de méritos y servicios, o si no, ¿por qué hay que negarlo? Pues mediante el mantenimiento a la corona. No es que se comprase el hábito, sino que tú, tú ayudabas a un convento, ayudabas a una obra pía, y entonces te daban una recompensa por haber hecho eso con una merced de hábito, que luego la podías usar en ti, en tus hijos, o si reunías las calidades, lo más normal es que la usases en ti, o si no, en que fuese. Y he visto muchos documentos que para restaurar un convento, pues 2 mercedes para quien restaure la torre de tal iglesia o de tal convento. Bueno, pues se le daban las mercedes y ellos disponían de ella como fuese. Incluso para casar a las hijas, para dotarlas, se hacían unos memoriales, se pedían al rey, y el rey, pues para quien se case con la hija de este señor, se le da una merced de hábito. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces cuando te daban la merced de hábito, el premio que habías conseguido por méritos militares o por méritos de tus antepasados o como fuese, pues resulta que era una deshonra, porque no reunías las calidades. Y entonces, claro, el rey quería premiar a la gente porque era parte del sistema premial de la monarquía, se había convertido parte del sistema premial. Y entonces, pues ¿qué se inventó para esto? Pues primero, la dispensa. Entonces, si no reunías alguna calidad, se te podía dispensar la que fuese. El rey decía no, pues que no pruebe la hidalguía, que no pruebe la legitimidad o que no pruebe la limpieza de sangre. Bueno, pues se dispensaba. Pero había otras maneras que se podían soslayar estas probanzas. Era hacer las probanzas mediante actos positivos o por patria común. Si se hacían por patria común, quiere decir que los informantes, que eran los señores encargados de hacer las probanzas, pues no tenían que ir al pueblo, sino que lo hacían donde tú residías, preguntaban a la gente que te conocían y tal, y te decían que si eras noble o no eras noble. Pues sí, lo es, entraba. Pero nadie iba a investigar a los pueblos. Eso iba en contra de las definiciones de las órdenes, que ordena expresamente que los informantes tienen que ir a los pueblos a hacer sus averiguaciones. Y luego, por actos positivos. Saben ustedes que en 1623 se hizo una pragmática donde decía que si una familia o
un apellido había quedado probado, su limpieza de sangre o su nobleza, en un tribunal serio y competente, los nombra algunos, pues decía que con 3 de esos ya no hacía falta más pruebas. Esto también estaba expresamente prohibido en las órdenes militares. No podían hacerse ni por actos positivos ni por patria común. Las informaciones en un principio, en el 16, antes del Concilio de Trento, pues las informaciones eran testificales, porque hasta el Concilio de Trento no fue obligatorio que hubiese partidas en las iglesias. Entonces los informantes iban a los pueblos, los informantes eran un clérigo, siempre un clérigo y un caballero de la orden que se pedía. Ellos confeccionaban un expediente a base de los testimonios, tomaban testimonios a una serie de personas, las que enmendaban las instrucciones a los informantes, que el consejo se las detallaba, según cada fecha, pues eran más o menos, confeccionaban expedientes de pruebas mediante unos interrogatorios. Bueno, y posteriormente iban a los ayuntamientos. ¿Y a qué iban a los ayuntamientos? Pues a mirar los libros de padrones, porque ahí es donde realmente se ve si una familia es hidalgo o no es hidalgo. Es en los padrones de distinción de estados. Bueno, saben perfectamente ustedes que España, en el antiguo régimen, hasta 1834, se dividía en 2 clases de ciudadanos, no, de súbditos, 2 clases de súbditos, que son los hidalgos y los del estado, los pecheros o del estado general. Los hidalgos componían el estado noble. Iban desde el más alto hidalgo hasta, digamos que es un grande de España, con toda su dignidad, hasta el más pobre hidalgo de hidalguía local en su pueblo. Estos todos estaban empadronados y tenían el beneficio de no pagar impuestos. Entonces, si un pueblo que tenía que hacer unos repartimientos de unas cargas concejiles entre todos los habitantes, y un señor decía que era hidalgo, dijo, bueno, demuéstralo. Y entonces le pedían que lo demostrase mediante una serie de provisiones que se pleiteaban, provisiones si cambiaban de pueblos o ejecutorias, en fin, una serie de documentos que se tenían que pleitear entre las audiencias de las chancillerías de Valladolid y Granada. Granada, cuando se creó, la parte del Tajo para abajo correspondía a Granada y del Tajo para arriba a Valladolid. Bueno, además de la Sala de Vizcaya, que estaba en Valladolid. La orden de Alcántara fue siempre la más rigurosa. No admitía, como hemos dicho, los hijos naturales, pero es que además de que fuesen nobles los 4 abuelos, es que además pedía las pruebas de armas de esas 4 linajes. Entonces, esas pruebas de armas habían en las instrucciones de informantes decían dónde tenía que estar. Tenía que estar sepulcros, capillas, iglesias, casas solares, en fin, donde estuviesen. Y tenían que ir los informantes a mirarlas y demostrar, a través de testimonios de los escribanos de turno, decir que sí, que será la casa, y a través de los testigos. Las órdenes militares, según el padre Mendo, para entrar en las órdenes solamente se puede entrar o con ejecutoria o con oficios de nobles. Las órdenes militares exclusivamente con padrones no solían admitir a un caballero. Había pueblos donde no había distinción de oficios, sí había distinción de estados, a lo mejor había padrones, pero no había distinción de oficios, porque a lo mejor solamente estaba reservada la vara de la Santa Hermandad para los nobles. A lo mejor era el caso de Badajoz, que era el único oficio que tenía por el estado noble. Pero siempre que había actos de distinción, por ejemplo, a lancear toros, juegos de cañas, que estaban reservados a los nobles, ellos iban preguntando cuál era el acto de distinción del pueblo. No siempre eran oficios, habían otros actos, asientos reservados en las iglesias, pero no solamente el mero padrón, porque el mero padrón, ahí estaban incluidos muchos tipos de hidalgos, como he comentado antes. Los hidalgos... Para la gente se cree que eres hidalgo o pechero. No, esto es un poquito más complicado. Los hidalgos los habría de 3 tipos. Primero 2 tipos. Primero había hidalguía de sangre y hidalguía de privilegio. La hidalguía de privilegio era cuando se la concedía a un señor por cualquier hecho, se la concedía al rey, pues era de privilegio. Y él estaba exento de pagar impuestos. Pero luego también esta podía ser o transmisible o personal. Si era transmisible, con el tiempo acababa convirtiéndose en hidalguía de sangre. Si era personal, pues acababa con quien empezaba y punto. Eso en cuanto a la hidalguía de... ¿Cómo he dicho eso? Vamos a ver.
Me he perdido. Bueno, en fin. Eso en cuanto a la hidalguía personal. La hidalguía de sangre, en la hidalguía de sangre, podía ser de dos maneras. Podía ser, bueno, de dos maneras. Podía ser en propiedad y en posesión. Si la hidalguía era en propiedad, que es la que piden las órdenes militares, o por lo menos la que pide la Alcántara, ¿cómo tiene que estar probada? Pues tiene que estar probada a través de ejecutoria. Y si no es a través de ejecutoria, era a través de familia ilustre, de casa solar conocida, o si no, con una propiedad posesoria. La propiedad posesoria, pues, ¿cómo viene dada? Pues, ¿cómo se prueba? Pues con 4 personas de vista y oída, a través de testimonios. Hay otra forma de probar la propiedad posesoria, que es con 3 personas, con actos distintivos en pechos y en 40 años. Pero tiene que estar ejercida esa hidalguía durante 40 años. Las otras son 4 generaciones, sin decirte límite de tiempo. Estas son 3 personas, pero que tienen que haber ejercido en 40 años de vista y oídas. Esta, una vez que tenías la propiedad posesoria de la hidalguía, ya era indiscutible. Y aunque ejercieses tu familia o alguien de tu familia oficios bajos, viles, o incluso fuese pechero y fuese prendado para pagar impuestos, él... pues su descendiente, aunque le demostrasen eso, nunca la perdía, porque la tenía en propiedad. Luego, la hidalguía también se podía tener de otras dos maneras, era en posesión general y en posesión local. En posesión general, las órdenes la admiten según las veces. La posesión general quiere decir que te la tienen que reconocer en todo el reino. En todos los reinos peninsulares te la tenían que reconocer. Entonces se probaba mediante 3 generaciones de exención de pechos, es decir, inscrito en padrones por el Estado Noble, y con 20 años al menos, y también exención de oficios por el Estado Noble. Tienes que haber ejercido oficios por el Estado Noble. Y luego la posesión local, pues simplemente es que durante 2 generaciones la hubiesen ejercido el padre o el pretendiente y su padre, y al menos 20 años. Esta posesión local no se acepta en las órdenes militares ni se aceptó nunca. ¿Por qué no se aceptó nunca? Porque estaba limitada al pueblo donde te la habían concedido o donde tú la podías demostrar. Fuera de ese pueblo no eras considerado hidalgo. Bueno, las órdenes militares, ya una vez que hemos visto cómo eran antes, vamos a ver ahora cómo van quedando. Las órdenes militares se disolvieron y restablecieron pues multitud de veces. Primero, ya con los Borbones le metieron manos a sus encomiendas y perdieron muchísimas rentas. Entre otros, la orden de Carlos III se quedó con muchas rentas de las órdenes militares. Pero en lo esencial, su aspecto, su vida religiosa y su vida de administración de sus propiedades quedó intacta, porque ya hemos dicho que su vida militar actuaban como personas individuales al servicio del reino, pero ya no actuaban como un cuerpo armado al servicio independiente, porque había un ejército que estos señores se incorporaban al ejército y ellos ahí es donde se ganaban los hábitos con sus méritos y con sus servicios. Las órdenes, con la invasión napoleónica, las órdenes las suprime el rey José Bonaparte. Las Cortes de Cádiz, en este periodo de revueltas, suprime el Consejo, entendido como ministerio de la monarquía, pero no suprime a las órdenes ni muchísimo menos, y lo que crea es el Tribunal de las Órdenes. Pero claro, a la vuelta de Fernando VII en 1814 todo vuelve al estado anterior hasta 1820, que vuelven otra vez a afectar a las órdenes bastante. Conventos, colegios y monasterios son suprimidos, hay una exclaustración de clérigos, pero bueno, al acabar el trienio liberal otra vez vuelven todo el mundo a sus conventos, así hasta la muerte de Fernando VII. En 1834 se prohíbe la admisión de nuevos novicios y Mendizábal, ya en 1836, suprime el Consejo y crea el Tribunal Especial de las Órdenes. Desaparecen, en consecuencia, claro, porque van desapareciendo todos los no admitir novicios, van muriéndose los frailes hasta que desaparecen los frailes. Y luego, como las encomiendas también se suprimen porque se desamortizan, pues ¿qué pasa? Que los comendadores también se van muriendo, porque cuando van muriendo, ¿qué pasa con esa propiedad? Pasa a la caja de desamortización. Y una vez que va a la caja de desamortización, pues se subasta y desaparece la encomienda.
y desaparece el comendador. Al día de hoy las órdenes militares solamente tienen dignidades. Las dignidades son tres. Son tres en la orden de Alcántara. El maestre es el rey, pero quedan tres dignidades, que es el comendador mayor, el clavero y el alférez y comendador de Castelnuovo, que va unido lo de alférez a comendador de Castelnuovo, porque en verdad no goza de ninguna encomienda. Bueno, a la llegada de la Primera República, pues ve que las órdenes no tienen cabida en el Estado, porque son unas órdenes religiosas, y como en un Estado moderno van a tener cabida unas órdenes religiosas. Bueno, pues las declara disueltas. Es un prólogo precioso, el del Real Decreto de Disolución. Parece que las va a ensalzar y al final diciendo que una historia muy bonita, pero que no tiene cabida. Y en el año siguiente, esto fue en 4 de marzo de 1873, y mediante decreto de la misma República, de la misma Primera República, de 14 de abril de 1834, lo deja sin efecto y restablece el Tribunal de Órdenes Militares. Vuelve la monarquía y con Alfonso XII, y en el 12 de enero de 1875 se deja sin efecto el decreto de 1873, y se fija la composición y atribuciones en el Consejo, que este decreto queda modificado por otro posterior de 22 de mayo de 1916 de don Alfonso XIII, que ese es el último decreto que está en vigor del Real Consejo Real Consejo como único tribunal en España donde se siguió juzgando la nobleza. Luego la nobleza no se abolió en ningún momento, se abolió el Estado noble y sitios donde poder probar la nobleza y que los cargos se confiriesen nobleza o se exigiese nobleza para ejercerlos. Pero la nobleza seguía existiendo y se podía seguir probando hasta 1931 en el Real Consejo, en el Tribunal y Consejo de las Órdenes Militares. Por su parte, la Santa Sede, en Bula Pro Gravius de 1873, suprimía la jurisdicción eclesiástica de los territorios y delimita un periodo de órdenes militares por bula ad apostólica. Y, en fin, hace un coto redondo donde coloca, digamos, todos los territorios en el ámbito religioso, porque en el ámbito económico de propiedad ya no tenían, sino es toda la jurisdicción religiosa la que queda dentro de ese coto redondo en Ciudad Real. ¿Cómo quedaban los caballeros? Pues los caballeros, los hábitos siguieron concediéndose, los reyes siguieron concediendo los hábitos con total normalidad. ¿Pero qué pasaba? Que ya no se daban como un regalo o como un premio a los servicios, sino que las mercedes ya se solicitaban. Ya con Alfonso XIII las mercedes se hacían un memorial, tú se las solicitabas al rey, y porque, claro, si tú la dabas y dices, pues ¿cómo voy a dar algo para que luego sea una deshonra? Y las órdenes, según va pasando el tiempo, se van afianzando en su manera de ser y su rigurosidad a la hora de pedir las pruebas. ¿Por qué es lo que le ha quedado? Están desposeídas de todo menos de su historia, y es lo único que les queda, la historia. Bajo la protección de los reyes siguen funcionando perfectamente hasta la llegada de la Segunda República. La Segunda República, viendo que instituciones religiosas monárquicas y aristocráticas no tenían cabida ninguna, pues lo primero que hace, claro, con un decreto de 29 de abril de 1931, la República fue el 14 de abril, se dieron prisa, es lo primero que hizo, declara disueltas las órdenes militares. Y, por otro, de 5 de agosto de 1931, dice, propiciado por protestas del cardenal Segura, dice que como el cardenal Segura les hizo ver que cómo iban a abolir algo que no era del Estado, porque las órdenes militares dependían del Estado porque el gran maestre era el rey, no porque sean del Estado. Las órdenes nunca han sido del Estado. Son órdenes religiosas de Roma, del Vaticano, que delegó perpetuamente en el rey de España y le hizo administrador perpetuo. Entonces, por otro Real Decreto de 29 de abril de 1931, las dijo que podían seguir existiendo como asociaciones. Y es como están ahora mismo. Desde el 9 de junio de 1932, las órdenes se constituyen como asociaciones y cumplen el decreto de la Segunda República, que dice que conserven su archivo y su biblioteca. Y todo lo que no se depositó en el Archivo Histórico Nacional en su día, pues se conserva en el archivo de órdenes, en las comendadoras actualmente, y su biblioteca, que es una grandísima biblioteca, también se conserva, cumpliendo este mandato de la Segunda República y este Real Decreto, que no ha sido abolido por ningún otro, porque, como veremos, el Generalísimo no tuvo a bien restaurarlas.
Al término de la Guerra Civil, bueno, la República intentaron pasar lo más desapercibidos posibles, pero claro, ya en la guerra no hubo posibilidad y hubo una gran mortandad de caballeros. Vamos a ver, las órdenes no se vincularon en ningún momento al Estado del Estado español, del Estado del general Franco, pero tampoco fueron bien recibidas por él, porque las órdenes siempre han sido estrictamente monárquicas hasta no ser más. Las órdenes han estado 40 años sin admitir caballeros esperando a que volviese el Gran Maestre. Y a la vuelta cuando volvió don Juan Carlos I, pues las órdenes volvieron otra vez a funcionar. Hasta entonces, en el periodo con el general Franco, las órdenes se les invitaba a los actos de San Hermenegildo, se les invitaba a los actos protocolarios, se les invitaba, las órdenes asistían muy correctamente. Incluso cuentan una anécdota por ahí, que se les llegó a ofrecer el hábito al general. Pero pues él dijo que sí, que fueron a verle, fue infantado con el Real Consejo, le ofreció el hábito y él dijo, bueno, pues vale, pues Santiago, me gustaría Santiago. Y le dijeron, bueno, pues por contingencia se lo vamos a proponer al rey. Pero no se sabe ciertamente si fue Su Majestad el Rey Alfonso XIII o fue el Vaticano, porque hay que tener en cuenta que eso fue sobre los años 40, en plena Guerra Mundial. El caso es que en plena Segunda Guerra Mundial, pues no les parecía bien. En casos que Franco cuentan, esto es apócrifo, esto que estoy contando es una cosa que me han contado, que yo no sé si era cierta o no, cuenta que él puso 100.000 pesetas de multa a cada consejero, que se acabó pagando el duque del Infantado. Y no se volvió más a hablar del asunto hasta que murió el generalísimo. En el reinado de don Juan Carlos I, que bueno, pues las órdenes se restauran y vuelven a funcionar. En 1976 se producen nuevos acuerdos Iglesia-Estados y en ellos subsiste el priorato de las órdenes militares. Y en 1980 se crea el obispado de Ciudad Real. Y bueno, dicen ahí que el obispo de Ciudad Real mantendrá el título de prior de las órdenes, pero dice prior honorífico. Luego las órdenes quedan ahí un poco en el aire. Sin embargo, ahora con el último nombramiento de Monseñor Algora, que es el actual obispo de hoy en día, en su nombramiento, lo podéis leer en la página a lo mejor del obispado, no dice en ningún momento que sea honorífico, dice que es prior de las órdenes militares y Monseñor Algora sigue asistiendo a todos nuestros actos y bueno, es el que oficia las misas. En 1982 quedaban poquísimos caballeros en las órdenes y se reanudan las admisiones de caballeros. Es más, les diré que en Alcántara quedaba un solo caballero, quedaba don Gonzalo García de Blanes, que era artillero, que era coronel de artillería, creo, era de Mérida. Era el único caballero, era novicio y, en consecuencia, pues Su Majestad el Rey le hizo comendador mayor. Ese mismo año se admitieron 7 nuevos caballeros, entre ellos tres de sus hijos y el infante don Carlos, y empezaron a funcionar las órdenes. El rey, pues es el gran maestre y administrador perpetuo, y designó presidente a su padre, decano presidente del Consejo, a don Juan de Borbón y Battenberg. Las reuniones, pues las teníamos porque bueno, esto es hace 27, 28 años, las teníamos en las comendadoras de Santiago. Había unos preconsejillos, pero luego los consejos se hacían en su Villa Giralda de Madrid, en una casa que tenía en Puerta de Hierro, las hacíamos ahí las reuniones. Y recuerdo yo, bueno, que la afición que tenía él ya operado de la garganta, tenía una afición a las órdenes, le gustaba muchísimo porque lo había vivido toda su vida. Su padre, en su correspondencia oficial, en todos sus membretes, tenía las cruces de las 4 órdenes en el exilio, cuando estuvo en el exilio, y siempre las tuvo en gran aprecio. Don Juan bajaba de mangas de camisa con esas serpientes tatuadas que tenía en los brazos, son 2 serpientes marinas, remangado, se ponía camisa, se ponía delante de nosotros la corbata, se sentaba, se ponía el collar de presidente del Consejo y comenzábamos las reuniones del Consejo. ¿Y cómo las comenzamos? Pues lo mismo, variando en 2 cosas en cuanto a las probanzas, porque administraciones, propiedades, bueno, que la verdad que han quedado muy poco. Ahora mismo, propiedades de las órdenes militares tienen 2 fincas, una es Ranera y otra, no me acuerdo cómo se llama, están en Cuenca, son 2 fincas de pinares, que no tienen renta casi ninguna, y todas las rentas van exclusivamente a la Fundación Hospital Santiago de Cuenca, que lo llevan unas hermanas de la Caridad, que lo tienen la Fundación Hospital de Santiago del Real Consejo se lo tiene dado a ellas.
Las órdenes pues siguen mirando las pruebas de nobleza y conservando la nobleza como tradicionalmente. Siguen calificando las pruebas lo mismo, no han modificado nada. Hay cientos de corporaciones, bueno, cientos no, 15, 20 corporaciones nobiliarias en España que cada cual se ha adaptado a los nuevos tiempos creyendo que adaptándose pues va a haber más gente, pero quizá puedan tener más gente, no sé si la calidad o conservar lo que realmente era. Ya han hecho esta es una visión personal mía, una pseudonobleza nueva, llamémoslo. El Real Consejo está compuesto por 2 consejeros por orden y bueno, os voy a más o menos quiénes son. Ahora mismo el Gran Maestre es Su Majestad don Felipe VI, Gran Maestre Emérito es de don Juan Carlos I. Su Majestad Felipe VI, os comentaré que fue caballero de Santiago. En su día, en el año 80 vamos a ver. En el año 86 le hicieron en el Palacio Real, en una ceremonia privada, se le hizo caballero de Santiago. Ese mismo día profesó y ese mismo día fue comendador mayor. El presidente del Real Consejo es el primo segundo de nuestro actual Felipe VI, que es don Pedro de Borbón de Sicilias y Orleans, duque de Noto, que es el heredero de la corona de las 2 Sicilias. Los consejeros, pues hay 2 por orden, es el duque de Granada y el marqués de Ureña por Calatrava, por Santiago el duque de Hornachuelos y el conde de Santana de las Torres, por Alcántara y Alfonso Pérez de Raste y Narváez, hijo de don José Vicente Corbí, y por Montesa don Rafael de la Brena y ¿quién es el otro? Antonio Bajamar, el marqués de Bajamar. Y bueno, hace de consejero fiscal, es don José Vicente Corbí, el secretario es el marqués de Ureña, Fernando Morenés, y el tesorero es don Íñigo Churruca y Bonilla y el secretario adjunto Miguel Granda. El actual capellán del Consejo es don José Sánchez Arjona y Alcón, que es cura en Badajoz. Está muy mayor el hombre. Los fines de las órdenes militares pues siguen siendo los mismos: santificación personal, culto divino y defensa de la fe. Y luego, pues bueno, además, por indicación de Monseñor Torrija, el anterior obispo prior, nos dijo que, bueno, vale, muy bien, que recéis y tal, pero la sociedad hoy en día pide algo más. Y nos puso 2 fines nuevos: un benéfico social y otro histórico-cultural. Para eso hay 2 fundaciones. La Fundación Hospital de Cuenca, que tenemos recogidos 80 ancianitos en Cuenca, y para eso están esas 2 fincas, para recoger. Y la benéfico social y la histórico-cultural, que se hace a través de la Fundación Lux Hispaniarum. Y bueno, la Fundación Lux Hispaniarum se dedica a hacer publicaciones, tiene acuerdos con el Centro de Institutos Manchegos y tiene acuerdos con el Centro de Historia y Cultura Militar, y en esas son con lo que cumplen sus fines. Con el aspecto religioso, las órdenes militares son órdenes religiosas. Entre sus actividades, pues bueno, vamos a ejercicios espirituales asilos una vez al año. Se va a las ceremonias de profesión, cruzamiento y funerales en las Comendadoras de Santiago y las Calatravas, y a las festividades de Semana Santa y la Inmaculada Concepción. Y bueno, luego también se asisten a innumerables sitios que nos invitan a cabildos y iglesias, y en fin, ahora mismo se va a ir, la próxima que tenemos es dentro de un mes, se va a Granada a la coronación canónica de la Virgen, no sé cuál es la Virgen, que es una coronación canónica, que la Orden de Santiago es el patrón. Las órdenes conceden también becas a seminarios, administran sus fundaciones y asisten a los conventos de las Madres Comendadoras de Santiago y las Calatravas. El convento de las Comendadoras de Santiago al día de hoy es un convento inmenso que está entre la calle Manier y la Plaza de las Comendadoras. Se está restaurando gracias a que la Comunidad de Madrid ha puesto el dinero. ¿Pero por qué ha puesto la Comunidad de Madrid el dinero? Porque las órdenes militares se han preocupado en conseguir todo ese tipo de subvenciones. Lleva la obra parada 4 años, pero lo que está restaurado está muy bien. Y las Calatravas, pues lo mismo, se ha restaurado todo lo que se ha restaurado. Es porque si bien los caballeros no tienen poder económico y no creo que lo vayan a soltar de sus bolsillos, pues lo consiguen moviéndose, restaurando, y lo consiguen a base de contactos y consiguiendo el dinero. En el ámbito militar, pues el Consejo está hermanado con el Regimiento de la Guardia Real y tiene acuerdos de colaboración con el Instituto de Cultura Militar, de Historia y Cultura Militar, que hemos publicado 2 tomos de índice de artilleros de la Academia de Segovia. Y luego, bueno, la función principal que sigue haciendo hoy en día es examinar y calificar pretendientes de pruebas y conservar la nobleza española.
La situación actual, tengo 10 minutos, ¿no? Sí. La situación actual de las órdenes, bueno, pues con respecto a la Iglesia, Roma ha dicho hace muy poco, por notaría de la Secretaría de Estado Vaticano, que solamente reconoce y ampara 2 órdenes militares, Malta y el Santo Sepulcro. El resto de las órdenes militares que existen, para Roma no existen. Las órdenes militares no es que no existan, sino que no las reconoce y ampara. Pueden existir. Y además les prohíbe a las que no sean Malta y Santo Sepulcro utilizar iglesias y tal y cual. Contra esto no, a esto, o sea, hay que decirle que, bueno, que a nosotros nos ha puesto a hacer recientemente un obispo prior y lo ha nombrado Roma, y lo ha nombrado como tal obispo prior. ¿Y por qué dice no nombra las órdenes militares? Pues no nombra las órdenes militares porque nosotros tenemos un administrador perpetuo que es el rey. Por eso nosotros no dependemos de Roma. Y por eso la gente que no entiende bien la nota esta de la Secretaría de Estado Vaticano dice, no, es que Roma solamente... Bueno, muy bien, porque son órdenes directamente dependen de Roma. Nosotros no dependemos de Roma, dependemos del rey. Con respecto a la Iglesia, bueno, pues el obispo acude a todas nuestras ceremonias y nos invitan y, bueno, son excepcionales a la Iglesia en España, excepto esas notas, llamémoslas, que se han hecho consultas pertinentes a Roma. ¿Qué quería decir eso? Y Roma ha contestado que no iba con nosotros, que eso era para otras corporaciones que hay en Italia, que se ha malinterpretado. Pero bueno, esto cada cual lo puede entender como quiera, porque claro, el Observatorio Romano en el 70, en el 73, en el 2002, bueno, ya dijo que esto mismo que ha dicho ahora, ya lo venía diciendo el Observatorio Romano. Es más, en una nota del año 52, nombra las corporaciones que de ninguna manera reconoce, y desde luego ahí no están las órdenes militares. Bueno, con respecto al Estado español, pues las órdenes militares son órdenes religiosas vinculadas al Estado porque su gran maestre es el rey, pero no por otra cosa. Ahora mismo son asociaciones y nada más. Hay gente, historiadores, o se puede llamar como quiera, que dicen que las órdenes no son continuadoras porque en el momento que ya no dependen del Estado ya no son las mismas, que no tienen ni herederos esto. Bueno, pues contra eso se puede también alegar que hemos tenido recientemente un pleito contra la Hermandad de la Quinta Angustia, se tuvo en el pleito en primera instancia contra Sevilla en el 99. Y entonces, en ese pleito contra la Quinta Angustia, se perdió en primera instancia. Se estaba reclamando unos cuadros de Valdés Leal que se depositaron poco antes de la República. Y bueno, se pleiteó contra ellos, pero pues no sabemos si la jueza no tenía idea de órdenes militares o había leído poco o no sabemos qué, pues dijo que teníamos falta de legitimación, nos faltaba legitimación ad causam y que no nos podíamos presentar a reclamar algo que nunca había sido nuestro. Entonces la gente que lee esa sentencia en primera instancia dice, pues no son las mismas. Pero claro, ellos acaban de leer ahí, pero no leen que la audiencia de Sevilla en el año 2000 dijo que eso no era así, que sí eran las mismas, pero que habían perdido los Valdés Leal por una usucapión, una prescripción adquisitiva. Y el Supremo, por sentencia del 28 de noviembre de 2008, ratifica lo de la audiencia. Luego, en los tribunales pudimos pleitear porque éramos los mismos, si no hubiésemos sido los mismos no se hubiese podido pleitear. El Real Consejo pues es una federación de asociaciones y está escrita, además de cuando se escribió en el año 32, está escrito por resolución del 27 de mayo de 1980 y adoptado los estatutos vigentes del 3 de febrero de 2004. Y bueno, las relaciones con el ejército español son inmejorables. Cada orden está hermanada con su respectivo regimiento o el que mantiene sus tradiciones, porque los regimientos Calatrava y Calatrava y Santiago ya no existen, pero entonces están hermanados con los regimientos, un regimiento de la Academia de Caballería de Valladolid y otro regimiento que hay en Valladolid. Eso es Santiago y Calatrava. Y Alcántara está hermanado con el regimiento Alcántara número 10 y Montesa con el regimiento Montesa que está en Ceuta. Bueno, Su Majestad el Rey, como han visto ahí, viste en todos sus uniformes de diario las 4 cruces que le identifican como gran maestre de las órdenes militares. Así lo vistió su padre, su abuelo, su bisabuelo
y la madre de su bisabuelo, doña Isabel II. Y la vemos en ese cuadro, ahora mismo está, de las pocas propiedades que tenemos, está en el Real Consejo de las Órdenes y señala, si lo ves en el cuadro, está señalando el coto redondo, porque ese cuadro se hizo a raíz de cuando se hizo el coto redondo. El rey firma los títulos de los caballeros actuales, firma los nuevos nombramientos, firma las dignidades, los componentes del Consejo. Y por su expreso deseo, todas las reuniones del Real Consejo de las Órdenes se celebran en el Palacio Real. El rey ha presidido incluso reales consejos, que yo creo que ha sido el único rey que ha presidido reales consejos. La íntima unión ya lo habéis visto, donde viene de don Juan, que le tenía un cariño excepcional, a las órdenes. Es más, se enterró con el hábito de las órdenes porque lo dispuso así, lo mismo que se enterró don Alfonso XIII con el hábito. Para las órdenes, para la Casa Real, las órdenes es un atributo más de la monarquía. Es como otro título más, como pueden ser los señoríos o señor de Balaguer o señor de Vizcaya y Molina. Es otro título más que tiene el rey. Y la Orden de Alcántara actualmente, la Orden de Alcántara... 5 minutos. Sí. Los requisitos que piden pues son exactamente los mismos: la legitimidad, cristiandad, afiliación, limpieza de sangre, limpieza de oficios y nobleza. ¿Cómo lo piden? Pues exactamente igual. Lo único que se ha cambiado es que los informantes ya no hacemos los expedientes. ¿Quién hace los expedientes? Los genealogistas. Los genealogistas hacen unos expedientes siguiendo unas normas del Real Consejo y según estas normas del Consejo, ellos nos mandan un expediente. Los informantes lo vemos, primero se le da un primer informante, lo mira el expediente, y luego va a un segundo informante que si le parece bien, pero claro, eso no era así antes. Hoy en día no se hacen ni interrogatorios, como he dicho anteriormente, no se hacen ni interrogatorios porque lo miras todo mediante partidas de bautismo y matrimonio. Y entonces con eso formas el expediente y nosotros lo que hacemos es corregir los expedientes. Al día de hoy, los componentes que hay en la orden, pues en enero de 1931 quedaban 42 caballeros, 19 profesos y 23 novicios. La dignidad de comendador mayor era de Su Alteza Real don Carlos de Borbón y Borbón, abuelo del infante don Carlos. Y la de clavero don Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de Serclás. La de alférez y comendador del Castillo estaba vacante. A principios de los 80, como ya he comentado, quedaba un solo caballero, que fue la continuidad de la orden. En 1982 tomaron el hábito 7 caballeros. Y ya en 1988 había 12 profesos y 17 novicios, en total 29 caballeros. Las dignidades siguen siendo las mismas y actualmente en 2015 hay 46 caballeros, 30 profesos y 16 novicios, que son 30 profesos y 16 novicios. La vinculación con Extremadura, es notable. De los 46 caballeros que tiene actualmente la Orden de Alcántara, 20 o son extremeños o tienen propiedades, tienen fincas aquí y vienen muy a menudo. Y las familias que lo componen, familias, digamos, que vengan del siglo XVI para acá, ya no quedan tantas a lo mejor, pero de la oligarquía del siglo XVIII y XIX, voy a nombrar una serie de apellidos que son ahora mismo lo que están al día de hoy en el estadillo de órdenes. Y aparecen apellidos como Carvajal, Ceballos Zúñiga, Contreras, Díez de Tejada, García de Blanes, Granda, Halcón, Íñiguez, Jaraquemada, López Montenegro, Márquez de la Plata, Márquez de Prado, Mendoza, Nogales, Montero de Espinosa, Orellana Pizarro, Obando, Pacheco, Sánchez Arjona, Solís, Soto, Tena, Torres, Tous de Monsalve, Ulloa o Vargas Zúñiga. Todos ellos, la verdad es que no es toda la nobleza de Extremadura porque hay muchísimas más casas que estas, pero en estas son las que se han reunido las calidades de poder tener 4 apellidos en fila, que esto es muy difícil hoy en día. Y con respecto, ya acabando, el futuro de las órdenes militares, el futuro de las órdenes militares somos conscientes de nuestro estado de indefinición que tiene Roma. Hay conversaciones con Roma, hay comisiones que están formando y ahí, estamos ahí, somos, la verdad, en el encaje en el nuevo Código de Derecho Canónico, es difícil, no cabe duda, porque somos monjes exclaustrados. Y ¿qué soluciones hay? Unos dicen que sí hay que convertirse en una asociación de fieles y otros dicen que hay que seguir como estamos. Cada cual tiene una manera de ver la cosa, pero así llevamos con estas conversaciones con Roma, llevamos 25 años y así seguimos. Y no se ha modificado absolutamente. No tiene interés Roma o no tienen interés las órdenes de modificar nada. Las órdenes, al no tener bien material ninguno, viven de las cuotas de los caballeros
y lo que hacen es, nada, seguir sus fines con su vida ejemplar a través de su vida cotidiana, de cómo se desenvuelven entre la sociedad y sintiéndose orgullosos de quiénes son y sintiéndose orgullosos de que la memoria genealógica de nuestras familias se siga conservando y sobre todo memoria documental, porque todos los expedientes desde 1982 para acá se siguen conservando en el archivo del Real Consejo de las Órdenes Militares. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que he aportado la visión que queríamos, sobre todo en esta segunda parte de la ponencia, muy ilustrativa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Podemos abrir un breve turno de... Sí. Levántate, sube. ¿Qué evidencias concretas tiene actualmente la norma de limpieza de oficios? La limpieza de oficios, bueno, pues es muy sencillo, que ni el pretendiente, ni sus padres, ni sus abuelos, ni ninguno de sus antepasados, hasta enlazar con la prueba de nobleza, tienen que haber ejercido oficios viles o mecánicos siempre entendidos en su época. Eso es lo calibra el fiscal, los informantes y luego ya el Consejo. ¿Qué son oficios? Bueno, a lo mejor un escribano al día de hoy es un notario, pues un oficio dignísimo, pero es que un escribano en el siglo XVI no era nada digno. Entonces, si aparece un escribano en esa época, pues se le va a considerar como una falta en su limpieza de oficios, pero si hoy tiene un padre que es notario, pues no. Actualmente, según donde esté, si tu prueba está en el 16, pero en el 17 tienes un escribano, pues eso te va a fear el expediente. Si entre la prueba de nobleza que tenga de la probanza de hidalguía o la nobleza notoria entre eso y actualmente hay esos oficios viles o mecánicos, pues eso queda mancha. Sí. ¿Alguna pregunta más? El comercio es otro de los oficios. No puedes tener tienda abierta de ninguna manera, pero sí puedes ejercerla al por mayor. Entonces, no puedes tener tienda abierta al público, puedes ejercerte a cualquier intercambio comercial, siempre que no estés tú en el comercio. ¿Alguna pregunta más? Lo dejamos entonces hecho un poquito tarde. Pues venga. Bueno, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias.